Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 habla de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo por medio de la cruz y su sangre. Yo quiero compartirte este mensaje que va a ser de mucha bendición y poder, además de bendición, de poder. Quiero leerlo como está aquí en una versión y luego en otra. No está en la pantalla, pero allí vamos a ver precisamente este tema: redimidos por la gracia. Digan conmigo: redimidos con la gracia, por la gracia. A ver, con más ganas: redimidos por la gracia. Muy bien, vamos a ver este pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 8. Voy a leerlo primero en la Reina Valera. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es Colosenses 1:3. Y en Efesios 1:7 dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos redención y perdón. Aquí hay dos aspectos importantes: redención y perdón de nuestros pecados. Luego dice: pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, su gracia, dice otra versión, dándonos toda la sabiduría y el entendimiento. Pero aquí el objetivo principal en ese versículo es que todas las personas sepan que por medio de la sangre de Jesús fuimos perdonados y redimidos. Eso es buena oportunidad para decirle a Dios un aplauso y gloria a Dios por eso. Amén. Denle un aplauso a Dios por ello. Ahorita que entremos de lleno vamos a entender un poquito más lo que estamos diciendo. ¿Está conmigo? Estoy diciendo que ese versículo, lo más importante, dice: fue por la sangre de Jesús que fuimos redimidos, perdonados de nuestros pecados y también recibimos la salvación. Ahora lo voy a leer en la otra versión. Está casi igual, pero dice algunos otros términos que nos ayudan a entender un poquito mejor que la otra. Dice: de manera que alabamos a Dios. ¿Por qué? Por la abundante gracia. Aquí hace ratito dijimos su generosidad, pero aquí está diciendo Pablo en Efesios a la iglesia, le dice: Dios está derramando su gracia sobre la gente y por eso lo alabamos. Pero explica de qué forma. Es tan rica su gracia y abundante que de esta forma lo expresa. Sobre nosotros, dice, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Hijos de Dios. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Ahora aquí ya está un poquito más claro. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y nos perdonó. Otra vez: redención, libertad y perdón de nuestros pecados. Ese es el versículo de Efesios 1, versículos 7 y 8, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces, el objetivo del día de hoy, amado, es que recuerdes en tu mente y en tu corazón lo poderoso que está diciendo este pasaje. Que tú, yo, nuestras familias y el mundo puede ser completamente redimido tan solo si deposita su fe y su confianza y activa la gracia de Dios abundante sobre su vida para perdón de pecados y libertad total. Denle otro aplauso a Dios por eso. Dénselo con ganas. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. A ver, un aplauso a Dios con todo su corazón. Con este pasaje estamos diciendo que Dios tuvo que hacer algo. Pero si se dan cuenta, al principio dice que nosotros no estábamos libres. Si no estábamos libres, entonces estábamos cautivos. Así nacimos todos. La consecuencia de nacer así son los efectos desagradables que hay en las familias y en las personas, incluso en nuestras vidas en un tiempo atrás, o en nuestros hijos,
que no nos agradan y que nos hacen sufrir. ¿Está conmigo? Dios nos redime, nos perdona, nos redime, nos rescata, pero antes no fue así. Estábamos bajo, dice aquí Colosenses, el dominio del poder de las tinieblas. Pero Dios nos rescata de ahí y nos traslada al reino de la luz, al reino de su Hijo amado, a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Esto es muy básico, pero a veces no se ha entendido bien el poder que hay aquí. Y las personas podrían estar sufriendo las consecuencias de algo que ya se saldó, algo que ya se pagó. Porque aquí dice la Biblia que Él ya hizo un sacrificio, derramó su sangre y con su sangre nos perdonó y nos hizo libres de esa esclavitud que teníamos, del pecado y de las tinieblas. Dele otro aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces yo quería empezar leyendo este pasaje y dejarlo en tu mente. Efesios 1:7. Pablo dice: Dios es grande en misericordia, tan grande que envió a su Hijo y derramó su sangre para que con esa sangre nosotros pudiéramos ser perdonados, redimidos, perdonados, redimidos, constituidos hijos. Y luego vamos a ir al cielo un día. Pero mientras tanto, amado, estamos aquí en la tierra, estamos vivos. Pero muchas personas, aunque han sido salvas, les hace falta esta redención completa. Y eso es lo que podría alentar tu corazón, porque muchos venimos a la iglesia o a buscar a Dios bien, buscando salud, buscando ser rescatados de problemas familiares, de heridas, de ataduras que nos llevan a cautividad en un vicio, en una cuestión que no podemos dejar, alguna enfermedad, alguna maldición generacional. Y entonces venimos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos. Y yo estoy explicando cómo lo hace Dios. Está bien que usted venga con nosotros, con mi esposa, conmigo, con los servidores, con un líder de grupo de conexión. Está bien, y que le diga: oras por mí, porque hay una persona enferma, porque hay una situación de crisis, alguien está muriendo. ¿Puede orar por mí? Sí. ¿Por qué? Porque esa persona puede orar y decirle: Señor, tú ya pagaste por todos esos pecados. No tiene que morir, no tiene que estar enfermo, no necesita estar en ruina. ¿Por qué? Porque ya pagaste. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Solamente creer en lo que está diciendo la Biblia en Efesios 1, 7 y 8. Amén. Dele otro aplauso a Dios por eso. Algo que debe recordar todo cristiano, dice la Biblia en Isaías 43, es terminar con el pasado. Eso es tan importante, terminar con la vida pasada. En Isaías 43, 18 hasta el 20 dice: ya no se acuerden de cómo era tu vida antes de que llegaras a Cristo, antes de que fueras perdonado, antes de que fueras redimido, antes de que fueras sanado y libre. Ya no te acuerdes de eso. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, a veces hasta nuestras amistades, hermanos. Es necesario cambiar, porque si no seguiremos siendo afectados y arrastrados. Haz de cuenta, ya con una vestidura nueva, pero con viejas costumbres. Entonces Isaías nos dice aquí: ya ni se acuerden ni traigan a la mente esas pláticas. Olviden todo eso, porque dice Dios: porque yo aquí estoy haciendo cosas nuevas. No solamente sana a una persona, sino que le da un órgano nuevo para que viva. Y todo eso sucede de manera sobrenatural por el poder de la sangre de Jesús. El Espíritu Santo toma la fe de esa persona, el poder de la sangre de Jesús, y regenera un órgano. No solo lo restaura. Dios no hace parches. Dios cambia las cosas y sana a las personas y les da vida. No solo espiritual, vida física. Dele un aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces, antes de entrar de lleno, porque esto va a estar muy cortito, quiero dar esta pequeña introducción para que realmente entendamos qué está diciendo Pablo en Efesios 1:7. ¿Hasta ahí está conmigo? Ahora, vaya a su mente a pensar en qué aspectos de mi vida, mi matrimonio, o mi familia, o mis parientes viven todavía sin ser completamente redimidos. Pero para
Para eso vamos a decir exactamente qué significa la palabra redención o el término, porque podríamos no entender bien exactamente qué es redimido. Entonces, en este pasaje dice en Efesios, nos perdonó, pero nos redimió. Y en el griego, en el original, hay dos palabras o dos términos que podemos usar y cada uno tiene una perspectiva diferente. En uno es pagar como si alguien está a la venta en una exhibición, como los coches, como en un garage o en donde están los vehículos exhibidos. Una agencia, mira, la hermana va a mucho a las agencias ahí, luego me trae un coche, hermana. A una agencia donde están los coches, allí están los cochecitos, alguien tiene que ir, pagar y hacer lo suyo. Amén. Amén. Yo creo que a alguien Dios le va a dar un coche porque sentía a Dios fuerte en eso. Ahí la Hugo dice, ahora sí todo, ahora sí todo. Pero eso sucede con una persona. Mira este aspecto tan delicado. Exhibidos para venta. ¿Quién nos exhibe? ¿O quién nos tenía antes así? Como si fuéramos coches. A veces coches viejos que decían, mira ese ya nomás dame tanto y llévatelo. El maligno. A causa del pecado quedamos sometidos, nacimos así. Entonces la palabra redimidos en el griego, un significado tiene que ver con, no lo vendas. Lo voy a comprar, lo voy a rescatar antes de que pase algo. Eso significa redimir en un aspecto. Y usted piense en su vida, en su familia, en sus hijos, piense en eso. Y entonces el otro aspecto de redención es cuando una persona está en un tronco con la cabeza así y alguien lo va a matar, un verdugo. Allí significa redimir de la muerte. Redimir de la muerte. Que una persona no muera. Y eso es posible por la sangre de Jesús, pero solo se necesita que un cristiano lleno del Espíritu de Dios, con la fe en la sangre de Jesús, active ese poder sobre esa persona y no la deje morir. Así de sencillo. Usted tiene ese poder, no necesita ser pastor porque usted tiene adentro el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo y yo lo puedo mandar, hermana Normita, vaya y ore por esta persona, porque a lo mejor yo no alcanzo, mientras salvo no deje que se muera aquel. Para eso son los grupos de conexión, para que allí vayan aquellos que quieren conocer a Dios y que digan, yo quiero conocer a Dios, pero quiero conocerlo sobre todo en este aspecto. Hay enfermedades en mi familia, yo padezco esta situación, estamos viviendo una situación crítica económica, tengo deudas, estoy arruinado, no consigo, etc. Entonces, yo quiero, antes de continuar, decirle, Dios le ama tanto que no solo le quiere salvar y llevárselo al cielo. Eso va a estar maravilloso. Otro día les platico de eso porque ahí sí me alargo un poquito. Pero me regreso. Pero todavía no nos hemos ido al cielo, hermano. Y aquí hay muchos aspectos de los cuales hace falta ser completamente redimidos. Porque cada una de las áreas de nuestras vidas debe de ser redimidas, rescatadas. Y esto ya no tiene que ver con que si Jesús va a hacer otro pago, es que nosotros entreguemos esa área. Y luego la otra, y luego la otra, hasta que todas las áreas, Señor, redime esta área de mi vida, porque sigue arruinada. A alguien no tiene que contestar, todavía en algún aspecto de su vida puede observar, ya es hijo de Dios, ya alaba a Dios, viene a la iglesia, va al grupo de conexión, fue hasta el encuentro y todavía hay áreas de tristeza, de depresión, de angustia, de enfermedad. Cuando las muchachas o los varones van al encuentro, todas esas enfermedades y achaques y dolores de cabeza y presión alta y baja y todo eso se elimina. No al 100%, pero la mayoría son cuestiones de tipo espiritual. Y la sangre de Jesús ya fue derramada para todo eso. Entonces las chicas, sobre todo las chicas hablando de los aspectos hormonales y todo eso, van ahí y salen, dice hermano, ya no tengo este problema, ya no tengo este otro, etcétera.
Cuando yo me casé con la muñeca que está ahí de color de rojo, por cierto, hace honor a la sangre de Jesús, pues tenía muchos problemas de ese tipo. Y yo veía, hermano, porque no podíamos salir de novios, porque ella estaba en su cuarto con ese dolor tan fuerte. No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántas mujeres usted ha visto o usted misma padeciendo de eso? Y podemos hacer muchas cosas, pero los médicos nada más te dicen, usted tiene micropoliquístico, ¿verdad? Creo. Usted tiene esto, y usted heredó esto, y sus papás también tuvieron, ¿verdad? Sí, esto es generación, y eso es todo lo que te dicen, nada más te diagnostican y te etiquetan. Pero la sangre de Jesús rompe eso. La sangre de Jesús sana las enfermedades. Dele un aplauso a Dios por eso. Entonces lo que voy a resumir hoy es mínimo. Dios no solamente quiere salvarte, pero quiere redimirte mínimo de 3 cosas. Una, del pecado. Una, por si no eres salvo. Si no eres salvo, todavía podríamos estar así, sometidos bajo ese poder que existe. Cuando usted ve a una persona arruinada, no puede ver el mundo espiritual, pero hay un derecho legal que le permite al maligno hacer eso en esa persona. Cuando vemos mujeres que son exhibidas y compradas o vendidas para la prostitución, es porque hay un derecho legal en esa familia. Yo antes, cuando veía esto, los prostíbulos y mujeres que se exhibían, digo yo, ¿cómo puede ser que una mujer voluntariamente esté allí todo el día esperando una persona para vender su cuerpo? ¿Cómo puede ser? Porque ni siquiera son ricas. Pero yo no sabía que había un derecho legal que obligaba a esa persona que la tenía ciega, que la tenía cautiva, y que sus padres abrieron una puerta y sus abuelos o algo, de tal manera que la genética y el legado está en su sangre. Y eso se replica generación tras generación. Los hijos o las hijas de esa persona también. Entonces yo estoy ilustrando esto, aunque es un poquito triste, para que nosotros entendamos qué tipo de situación en mi familia es genético, porque Dios le quiere cambiar el código. El ADN debe de ser cambiado en cada área de su vida, porque Dios le quiere, para empezar, salvarle, para continuar, hacerlo sano y hacerlo libre. Solamente voy a poner un testimonio más o un ejemplo, porque con eso ya queda claro, ¿verdad que sí? Y luego ya decimos cómo le hacemos y ya. Si alguien está enfermo de una enfermedad degenerativa, los médicos dicen, eso ya no se quita. Eso va a continuar progresivamente aumentando. Incluso dicen, hasta que te quite la vida, como la diabetes o el azúcar. Eso va a aumentar y va a pasar esto, y luego la gente, oye, ¿qué tiene esto? No, pues ya no tiene, ya no ve, ya no esto, ya no aquello. Pero eso no es el problema. El problema es la enfermedad, que va aumentando. Como la lepra, va a estar comiendo, va infectando y va dañando los órganos. Y para los estudiosos hoy sabemos que eso sí se puede detener sin usar la sangre de Jesús. Pero aparte, mire, este poder de Dios. Pero bueno, está conmigo, lo estoy llevando a reflexionar, a meditar y a pensar en qué área de su vida esto podría aún estar sucediendo, siendo cristianos e hijos de Dios. Porque mínimo yo le digo, Dios lo quiere no solo salvar, lo quiere prosperar en todas las cosas. A ver, les voy a enseñar a decir gloria a Dios. A ver, digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero así como cristianos o radicales, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se espante el de al lado. Ay, este es ser cristiano. O como decíamos antes decíamos, aleluya. El pastor estaba predicando y yo estaba bien conectado, amén. Y se veía uno como que ridículo, ¿va? Y los de al lado le hacían. Entonces ya después uno se fue achicando y digo, gloria a Dios. Porque le da pena o algo. Pero a ustedes no les da pena. A ver, digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo estoy diciendo un aspecto tan importante como la sangre de Jesús, mínimo es decir, gloria a Dios. Pero bueno, no es obligación, no es obligación. Entonces estamos diciendo, Dios le quiere hacer libre del aspecto físico, del aspecto espiritual, de su alma y de sus finanzas. ¿Qué tienen que ver las finanzas aquí, hermano? Porque una persona en ruina financiera no puede disfrutar su vida en Cristo.
Y aunque en cierta forma Dios a veces pone pruebas o nos pasa por el desierto, eso ya tenía que haber terminado hace muchos años. Necesitamos ser completamente prosperados. ¿En qué áreas? Dice tercera de Juan, en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. A ti, Normita, a Hugo, pero también a tu hija, pero a su esposo, pero a los que están en otro lado, a todos, en todas las áreas. Entonces, mientras te vas al cielo junto con todos estos cristianos, restaura tu vida para que cuando vengas aquí digas, hermano, vamos a alabar a Dios. Ahorita al principio tú digas, sí. Vengo del hospital del Seguro Social por segunda ocasión, nada más a dar gracias. Porque el bebé que tenía separado aquí el esófago, lo iban a operar. Me pregunta el pastor Saúl, me dice, me dice el pastor Saúl, pastor, ahí te va, ¿verdad? Tú dijiste, ¿tú crees que la libre? Como amigos, ¿verdad? Como pastores, me dice, ¿cómo ves? Yo digo, el sábado o el domingo que lo estaban operando, ahí era lo delicado, ya pasó por ahí. Le dije, ya pasó por ahí. O sea que sí iba a morir, sí iba a morir en la cirugía. Pero al doctor que estaba ahí, hasta yo le dije, oye, tú lo vas a operar, ven para echarte aquí tantita gracia, hermano. Entonces dijo él, sí, me dejó orar. Dije, este es Dios. Yo le decía al bebé, te va a salvar el Señor. Ese muchacho, cuando yo crezca, le digo, muriendo, a lo mejor no lo voy a alcanzar, ¿verdad? Porque sí estoy joven y guapo, pero voy a envejecer. Mientras ese muchacho crece, yo voy a estar viejito. A lo mejor, ¿te acuerdas cuando fui? No, ya ni te acuerdas, pero yo te vi en la incubadora, cuando tenías separado el esófago de tu estómago y te iban a intervenir y ahí podías morir. Pero Dios dijo, vive. Dios dijo, vive. Y por eso estás vivo. Ahora sirve a Dios y dale gracias y gloria. Dele un aplauso a Dios por eso. Amén. Usted puede ir a orar por un enfermo. Mire, este no es el tema, pero la esposa, la mamá de ese bebé me dijo, oiga, pastor, ustedes no vienen a orar. Me dio hasta pena, hermano. No vienen a orar y a traer comida para los enfermos. Yo me quedé así. ¿Será Dios o será la mamá? Yo me quedé así. Esta mamá tuvo que esperar que Saúl me hablara. Y yo al salir dije, bueno, no haya sido Dios. Y que le digo al poli, oye, ¿dónde se pone uno aquí para repartir sándwiches? Sándwiches como los que hace Dalila. Dije, ¿dónde se pone uno? Dice, aquí afuerita. La gente que viene, hace casi que me regaña, ¿eh? La gente que viene, los pastores se ponen aquí y la gente que quiere acá va allí y dice, oren por mí. Me dejó ahí como una tachita, un jalón de orejas, no sé, me sentí mal, pero yo voy a hacer algo. Yo creo con los que me digan, pastor, yo quiero ir al hospital. Porque, hermano, créame que yo salí de esa incubadora, me brinqué a la otra. Porque dije yo, no sé si Dios quiere salvar varios. Y entonces yo le dije a la señora, así rápido le hice plática, oiga, ¿qué tiene el bebé? Me dijo no sé qué onda, y le dije yo, ay, bueno, vamos, oramos, ya ni le pregunté. Dijo, sí. Dije, otro que se salve, así tú lo puedes hacer. Solo que vayas y apliques el poder de Dios. No tiene que ver con una cosa u otra que a veces uno piensa. Y estoy muy contento con esto porque luego la mamá me dijo, pastor, puede venir nada más para darle gracias, mi hijo ya pasó. Pero ¿sabe qué? Le hicieron no sé qué estudio, que parece que le echan un líquido para ver cómo están adentro la cuestión de la cirugía y todo el funcionamiento. Me dice, ¿y qué cree, pastor? Va bien. Dije yo, pues, yo estaba seguro acá, ¿verdad? Pero estoy viendo el proceso y me alegro con ella. Dale un aplauso a Dios por eso, amén. Ese hijo no tiene papá. Y eso significa que hay una maldición. Hay una genética repitiéndose en ella. Esto es lo que estoy explicando. Que lo que sucede en las familias y luego en los hijos y luego en los nietos es en la sangre. Hay una sustancia espiritual, así como el ADN natural.
un código que son información por la que tú sales alto, bajito, moreno, güero de ojos azules o como sea. Y esa es información que se parece a tus papás inmediatos o a tus abuelos, ¿verdad? A veces uno dice, abuelió, ¿verdad? Algo así dice, sacó al abuelo, no sacó a los padres de nada, abuelió. Y cuando alguien también trae una enfermedad, dice, el abuelo vivió eso, el abuelo murió de esto, los abuelos también pasaron eso. Y entonces dice, eso también heredó. Entonces Dios aquí está diciendo, yo los quiero redimir, o ya pagué con mi sangre para redimirlos del aspecto físico. Isaías 53 dice Dios ahí que por sus llagas nosotros ya somos sanados. No vamos a ser, ya somos. Primero es lo espiritual y luego lo material. Lo material que estamos viendo, natural o humano, es un resultado de lo que ya sucedió en el mundo espiritual. Ahora sí, el último ejemplo y ya cerramos. Una persona que era un varón así como Miguel, guapo y grande de edad, maduro, con un carácter así como de Cristo. Un aplauso a Dios por la vida de Miguel. Oye, Dalila, este es mi novio. En un encuentro se acercó a mí. ¿Cuántos han ido a un encuentro? Porque allí está haciendo Dios la otra parte, Ahorita voy a cerrar ya con esa parte, pero es muy sencillo. Usted se puede salvar aquí, o en su casa, o en un grupo de conexión. Eso es salvación. Pero redención completa en el aspecto físico, en el alma, donde están las emociones y la voluntad. Y usted puede dejar de hacer cosas que ya no quiere hacer, pero ni con hábitos atómicos se rompe. ¿Cuántos han leído ese libro? Porque hay cosas que tienen que ver con la genética. Y uno dice, algo está mal aquí. Porque estoy trabajando y apenas voy avanzando y siento que algo me controla y me hace volver al mismo hábito, al mismo patrón. Sí, hay que cambiar de mentalidad, pero hay cosas que digo, no, aquí hay algo mal. Entonces ese hombre se acerca a mí y tenía una hija, me parece que tenía más, pero tenía una hija con la que se casó un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ni le voy a decir, pero un hombre pues se casó con ella. Y este varón me dijo, ahí te encargo a mi yerno, ¿verdad? Son los esposos, ahí te encargo a mi yerno. Y yo iba para el encuentro con Fernando y con todos esos. Y dije, bueno, no, está bien. ¿Cuál es? No, pues es aquel. Bueno, no, pues está bien. Pero mire esto, el papá está preocupado porque el matrimonio de su hija está arruinado, sobre todo por ese esposo que no tiene provisión, no tiene trabajo, está desanimado, sobrepasado de peso, triste y abatido como no. Así uno dice, no, esta gente de veras así da tristeza. Pero este hombre rico, por cierto, era próspero, dijo, mira, yo le pagué el encuentro, le pagué 3 días para que deje de trabajar porque no quería ir, pero a mí me importa mi hija, también me importa él, pero me importa mi hija porque no ha podido prosperar en el matrimonio. Pero él sí entendía porque ya servía a Dios cuál es el problema. Entonces ese señor me dijo, te lo encargo. Yo dije, bueno, pues como todos nos encargan a todos, pues yo dije, a todos les vamos a echar ganas, ¿verdad? Pero él con su corazón como diciéndome, este es mi hijo. Como alguien viene aquí, pastor, ore por, este es mi hijo. O sea, nos dice con todo su corazón, como esa mamá que me dice, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Está muriendo. Bueno, así ese hombre llegó y me dijo, ahí te lo encargo. Este muchacho, que ya era un hombre de 20 o 30 años, dijo, yo no sé para qué vine aquí, no quería ir al encuentro. Y este señor hasta me sorprende, pagó 3 días para que yo deje de trabajar y pueda ir a un encuentro, y pagó el encuentro.
Y yo digo, deberías darle gracias a Dios, ¿verdad? Yo decía por acá, con ganas de regañarlo, pero pues apenas iba a ir al encuentro, ni siquiera salvo era. Dice, pero bueno, aquí voy. Y puras tristezas y palabras negativas iba diciendo en el camino. Cuando yo comparto el tema, él abre su corazón conmigo y me dice, yo soy hijo de una mujer que nunca me quiso ver. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Yo soy hijo de una mujer que nunca me quiso ver. Eso es una tristeza terrible en el alma. ¿Cómo puede ser que tu mamá no te busque, ni te vaya a ver, ni te quiera ver? Eso no le cabía en la cabeza. Ahorita que ya explicamos todo esto, sencillamente decimos, bueno, hay una genética que está operando en su familia y le está arruinando la vida. Pero la pregunta era, ¿por qué su mamá no lo quería ver? Este hijo, repito, en ruina emocional, sin ánimo de vida, rechazado. Eso es lo que Dios restaura, Bebía con esta mujer, hija de este señor rico, pero que veía que su hija no era feliz, no era próspera, que había problemas. Interesado, sabio y rico, mire aquí las finanzas, dijo, yo le pago a este muchacho, hasta lo voy a compensar, pero que vaya. ¿Por qué? Porque allí Dios lo va a redimir de lo que le haya pasado. Él no lo comprendía, pero el muchacho se me dice, ¿sabes qué? Juan ya me hablaba así como amigo, dice, creo que mi mamá fue abusada y yo nací de allí. Entonces yo dije, ay, santo. Pero fuiste sano. Recibiste la libertad. Dios te redimió allí. ¿Qué pasó? Dice, sí. Ahora tengo una identidad en Cristo. Ya no soy el abandonado, el hijo de una mujer abusada. No tengo temor, no me siento rechazado. Y ahora comprendo a mi mamá por qué era tan difícil para ella venirme a ver. Porque claro que cuando me veía, no por mí mismo, sino por lo que había pasado, le afectaba. Pues yo nada más oraba, ¿verdad? Porque eso es fuerte. Yo me consolaba cuando le decía, pero Dios te sanó, ¿verdad? Y Dios te restauró, dice, sí. Y me abrazaba y llorábamos ahí. El olor de él se atravesaba en mi corazón. Y yo dije, qué bueno. Ahora me explico de qué te quiere redimir Dios. Digo, a lo mejor tú no viviste eso, pero a lo mejor viviste rechazo, abandono de tus padres, maltrato, o a padres que están ahí no fueron buenos padres, lo que tú quieras. Pero es bien importante los padres en la familia, afectan o bendicen. Y una persona puede hoy ser muy feliz, alegre, de esas sociables que caen bien, o triste, deprimida o amargada, pero no tiene la culpa ella. Es la genética que trae, es lo que heredó, es lo que vivió. Y de eso dice Dios, de eso yo te puedo redimir y te puedo dar una vida nueva. No solamente te perdono tus pecados, como dice aquí, no solo perdona pecados, dice Pablo, redime del aspecto físico, del alma, porque dice Mateo, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero y que su alma se pierda? Hablando de su ser, no de su cuerpo. Pero Dios dice, y también el cuerpo, también puedo sanar a la gente. Amén, era un gloria a Dios ahí. Puedo sanar a la gente. Juan, dile a la gente que yo tengo poder para sanar y librar de la muerte. Para los que están de aquel lado, si estás enfermo, si tienes un cáncer, ven a Dios, Él sí sana. Tiene poder para resucitar muertos. Su nombre es Jesús. Amén. A lo mejor alguno se salva de aquel lado, ¿no? La redención tuvo un costo muy alto y no se paga con nada. Nadie puede, dice el Salmo. El salmista dice, nadie puede pagar
por su propia vida para no ver la muerte. Nadie puede pagar. Mire esto, grábese eso en su mente y en su corazón. Nadie, ninguno puede pagar por sí mismo y salvarse. Nadie lo puede hacer. Salmo 47, versículo 7 dice: porque no hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, mucho menos la redención de todas las áreas de su vida. Nadie puede decirle a Dios: Señor, yo soy rico, ¿cuánto vale? Pero déjame vivir. Hay gente tonta que le dice eso al diablo, y lo que va a pasar es que va a morir, porque ese no da vida, ese da muerte. Dios es el único que da vida, Él es fuente y manantial de vida. Diga conmigo amén. Estoy hablando de un Dios vivo, de un Dios poderoso, Marta. Ese es el que predico. No un Dios tibio, débil o flaco, sin poder. No sirve para nada así un Dios. Este Dios que tengo salva a la gente, la redime de la muerte, la sana, la prospera y la bendice hasta 1000 generaciones. Amén. 1000 generaciones. Dale un aplauso a Dios por eso. Regresa 100 años atrás en tu mente. Toda esa gente ya murió, pero si alguno de esos fue cristiano fiel, los hijos de sus hijos de sus hijos siguen siendo benditos. Seguro ya son pastores o servidores en algún lugar. Entonces visualiza eso en tus hijos y rompe la genética, rompe el código genético en la vida de una persona. Ya sabe cómo. Entonces el Salmo 47 es tan veraz, dice: nadie, ningún dinero puede comprar la vida de un hombre para que viva para siempre y se libre de la muerte. Porque dice aquí, pues se ve que todos mueren por igual. Lo mismo los sabios y los tontos. Lo bueno aquí que hay puros sabios. Pero también vamos a morir. Mire este pastor, mire este pastor. Un día, estoy guapo, ¿verdad que estoy guapo? Dice Martita: sí, está guapo. Pero voy a morir, Martita. Un día, como todas las personas. Como todas las personas. Esto es verdad. A no ser que Jesús venga antes, yo no veré la vejez. Pero ya voy para allá. Y luego sigue la muerte. Pero hay alguien que pagó por mí para que viva después de aquí, en este mundo temporal. Ese se llama Jesús. Me redimió, me salvó, pero me hizo libre del poder del pecado. Me hizo sano. Todavía me da la oportunidad de servirle. Es lo menos que puedo hacer el resto de mis días que me quedan en esta vida temporal, porque después voy a vivir con Él y con todos los cristianos que han recibido a Jesús en su corazón y quieran ir al cielo conmigo. Amén. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Bueno, había más para decirles, pero yo dije que iba a ser corto, así es que ya voy a terminar. Le dejo solamente con las 3 áreas que Dios quiere sanar. El aspecto físico es algo que Dios le puede sanar. Isaías 53:5. Anótelo, ya no voy a regresar porque entonces sí me voy a tardar. Si usted está enfermo, vaya a Dios que lo sane y reclámele esta promesa. Como un pastor en oración, vaya y dígale: aquí dice tu palabra que yo ya soy sana. Y aquí esto todavía no se materializa. ¿Entendió? No tiene que rogar ni nada, tiene que decirle a Dios: Señor, te exijo esta promesa, porque mi fe en tu palabra es veraz. Pero aquí en el aspecto físico todavía me duele, este riñón está aquí, esta presión, lo que sea, lléveselo a Dios, diga: sáname. Yo creo que tú tienes poder y no se mueva de ahí. Porque si usted me dice: pastor, es que no hemos hecho esto y aquello porque yo he estado enferma y mire, me ha pasado esto y me ha pasado aquello. Yo dice: voy a predicar en todos Redimidos 2 o Redimidos 3. Porque no se trata de salvación solamente, hermano. Seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Cuántos pueden ser sinceros conmigo? Yo no estaría aquí si Dios solamente salvara la vida eterna. Siendo sinceros, porque ni entendía nada de eso. Y Dios ni dice mucho en el cielo, pero Dios quiere no solamente salvarnos allá, empieza con la salvación de la vida física, porque si se muere,
Ya no hizo su propósito. Ahora, tiene vida física, no se muere, pero está enfermo, ¿para qué sirve? Dios tiene que sanarlo. Dice, ahora, sáname de una vez, ya que me salvaste, me diste un boleto para la eternidad. ¿Sabes que tengo problemas financieros? No diga amén. Pero con una ruina, este papá, ¿cómo iba a pagar ese encuentro de ese muchacho que regresó bien contento y con una identidad firme en quién es en Cristo Jesús? No se puede, hermano. A la gente rica Dios la usa para bendecir a las demás personas, porque por eso los hizo administradores fieles. Amén. Yair es uno de ellos. Cuando ya no nos alcance y hay otras personas, le digo, Yair, ¿sabes qué? Faltan 2 o 3 y ya no hay para que se vayan. Y dijo, yo las pago. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a ese hombre? Dígale fuerte, porque a veces puede dudar. ¿Cree que lo va a bendecir? ¿Oíste, Yair? No tengas temor. Cuando uno entiende por qué Dios lo hace administrador de sus recursos para sus propósitos, Dios lo bendice. En este puedo confiar. Entonces Dios puede sanarlo físicamente, librarlo de la muerte, darle vida eterna y de la ruina financiera. Mateo 16, 26 también, para completar Salmo, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Estaba compartiendo con mi esposa en qué consiste la vida, ¿te acuerdas? Y él le decía, Moni, este pasaje hasta me entretuvo. Yo le digo, espérame, déjame anotar, porque aquí dice en qué consiste la vida, hablando de las finanzas. ¿Alguien quiere hablar de finanzas? Porque Dios te quiere redimir de eso. Pues estoy hablando de dinero, de grandes cantidades de dinero, no de riqueza más o menos, que apenas te alcanza para uno y pagar sus deudas, Coppel, Infonavit y cosas así. ¿Le suena parecido? Estoy hablando de que uno entiende que Dios lo hace administrador y te suelta la bendición. Y tú le dices, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Amén. Entonces Dios puede hacer esto ya. Aquí el punto es si nosotros estamos listos, entendidos, y sacarnos de lo que estamos viviendo o estilo de trabajo, etcétera, y prosperarnos. Cuando yo me harté de la miseria que heredé de mis padres, a los que amo, a uno que no conocí porque se fue de vacaciones y ya no regresó, y a mi mamá, que por más que trabajó fuerte, eso es para los que se quieren hacer rico, el trabajo fuerte no te hace rico. Ella trabajaba desde las 3 de la mañana, hacía gorditas, las preparaba, las sacaba a vender, nos daba de comer. De esa mujer yo creo que agarré coraje con la vida para decir, si esa viejita pudo, yo creo que también puedo. Usted también puede. Pero no salimos de la miseria. Ponga atención, porque hay muchos problemas financieros en los cristianos de otro planeta. Pero yo le estoy enseñando, esa mujer no me sacó de la miseria, más bien eso fue lo que heredé. ¿En dónde estaba eso? En mi ADN. Ácido, ¿cómo se llama ese? A ver, por aquí lo anoté. Desoxi, ¿verdad? A ver, diga conmigo, ácido desoxi ribonucleico. Ese es el ADN natural, pero hay un ADN espiritual. Un ADN espiritual. Por eso usted puede decir, pastor, con una oracioncita, una oración de fe, dice Santiago, la oración eficaz del justo tiene mucho poder, o puede mucho. Una oración, con una oración abrimos un portal en el mundo espiritual y bajamos una promesa y la hacemos activa en una persona. ¿Me explico? Con una oración. Así es que yo entro al hospital y le digo, yo le voy a poner la mano a este bebé. Voy a poner la mano a esta persona que tiene cáncer. Voy a ir a donde ese está, si me deja, y voy a poner mis manos sobre él. A ver si no vive, a ver si no detenemos esa muerte que lo quiere matar. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Por qué está así las personas? Porque heredaron eso. Se vivió en los abuelos, se vivió en los padres, se heredó, se formó en la mente. Pero aparte vino y trajo efecto. A causa del pecado se replicaron todas las actividades ilícitas con las que el maligno dice, yo tengo derechos de arruinar a esta persona. Pero cuando vienen a una iglesia para todos, a un grupo con un cristiano, esos que hay aquí prendidos, le dice, hermano, déjame detener eso, yo te voy a enseñar cómo.
¿Me dejas orar? Te explico esto. ¿Lo crees? Y si una persona lo cree y lo ora, en ese momento termina con estas cosas. Tan sencillo como eso. Dele un aplauso a Dios por eso. Bueno, había más que darle, pero luego se cansan. ¿Entendimos entonces esa parte? De que Dios, además de salvarnos, nos quiere redimir. Tu vida física, aunque los doctores, Martita, te digan, usted tiene que tomar esto y así, ya cuídese y esto. A muchas personas, no es tu caso ni mucho menos, pero a muchas personas, si tú le preguntas al maligno, ¿cómo le arruinaste la vida a esta persona? Ellos te dicen, le arruiné su vida con esta enfermedad o con esta cuestión de sobrepeso y así destruí su cuerpo. Véalo. Está con las personas de alto poder, de autoridad espiritual, que liberan a la gente. Entonces podemos hacernos libres a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Muy bien, termino con esta parte. ¿Cómo es que el ADN espiritual tiene más poder que el ADN natural? Quiero ir a un pasaje que está, si usted tiene Biblia, ábrala, está en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 45. Mire lo que dice allí. Corintios capítulo 15, versículo 45. Ya, déjenme ser breve en esto, un poquito detallado, para que se quede bien claro y usted tenga fe en esto. Hay dos Adán, el primero y Jesús. Hay dos Adanes, o la Biblia le llama el segundo Adán, porque lo que no hizo Adán, y aparte hizo mal y afectó a todo el mundo, hasta el día de hoy y nuestra familia, lo hizo bien Jesús. O sea, que si Adán no hubiera cometido ese error, todos nosotros no estuviéramos padeciendo muchas cuestiones. Tal vez Jesús no hubiera tenido que morir. Pero como no vivió de manera ordenada y obediente a Dios, Jesús tuvo que venir a obedecer. Vivir una vida recta en obediencia para poder ser el sacrificio perfecto. No se puede entregar a Dios un sacrificio imperfecto, con un ojo tuerto, sin una pierna, sin una pata. Las ovejas que se entregaban eran bien cuidadas porque no se podían entregar así, patiquebradas. Bueno, esta de una vez, como las ofrendas, billete roto, el de a 20 para que no se recibe. Entonces Dios exigía esto porque era un tipo de que la persona que iba a morir en esa cruz, en este caso su propio hijo, tenía que vivir primero en vida perfecta. Y ese es el Señor Jesús. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Bueno, en el versículo 45 de 1 Corintios dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Rápido. Cuando Dios sopla, a ver, sopla conmigo. Sopla Él su aliento y se mezcla el aliento del Espíritu de Dios con el cuerpo, dice allí, y se convierte en un ser viviente. Ya un ser viviente implica el cuerpo, el espíritu que se forma de la mezcla de eso y el alma. Dos vidas. De esa una muere cuando peca Adán. ¿Cuál? El espíritu. Y solamente queda el alma corrompida, el yo y la carne afectada. Eso es lo que es un ser humano sin Cristo. ¿Me expliqué? Pero el segundo Adán dice aquí: pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Gloria a Dios por eso. Un espíritu que no está en una persona, sino que es fuente y manantial de vida, y ahora puede estar en todas las personas al mismo tiempo, no así como cuando estaba solamente en su cuerpo. ¿Me expliqué? Entonces, eso es la maravilla de que Jesús murió, pero resucitó. Porque cuando resucitó, su propio espíritu se convirtió en el precioso Espíritu Santo, que por derecho legal, después de haber muerto y pagado con su sangre, puede
puede estar en cada creyente que recibe a Jesús el perdón de pecados y viene y habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de él. Dale otro aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces todo esto que nos enseñan las Escrituras es solamente una figura, una imagen, una idea para que podamos comprender esas cosas espirituales que a veces no es tan sencillo. Y aquí tenemos que desbaratarlas, poner ejemplos, peritas, como dicen, manzanas, cositas para que la gente la entienda. Y una vez que la entiende y la cree, se activa en su propia vida. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos.